¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Mis panas, ¿cómo están? Había venido aquí con la camiseta de Colombia. Y resulta que, bueno, en fin, algún colombiano a lo mejor. Una colombiana. Que no me hace ni caso. Bueno, en fin, no pasa nada. Yo soy Eduard Arrieta. Eduard, no Edwin Arrieta. Edwin Arrieta era otro, no tengo nada que ver con él, pobrecillo, ni con nadie de la familia Sancho. No, es Eduard Arrieta. Fácil de recordar. Es como Johnny Depp, pero en vez de Johnny es Eduard y en vez de Depp, pues Arrieta. Aunque para no faltar a la verdad, tengo que decir que hace bastante tiempo que yo, bueno, estoy intentando perder algo de peso, con éxito relativo, claro. Estoy intentando adelgazarme, he probado de todo. Y he probado ahora un régimen muy raro, luego cambio de régimen, me intento cuidar. De hecho, mis amigos me llaman Eduard a dieta, normalmente. Aunque últimamente está difícil. Está difícil porque la semana pasada dejé de fumar. He dejado de fumar, sí. Gracias. Mi padre fumaba y murió. Y ahora pues ya no fuma más, claro. Y eso que mi madre siempre le estaba insistiendo. Decía, Jaume, no fumes. Jaume, mi padre se llamaba Jaume. Jaume en catalán, Jaime en castellano, ¿no? Y en colombiano, James. Pues decía, James, no fumes. ¿No ves que el tabaco te quita 5 años de vida? Esto a mi padre le daba igual. Él decía que los años que le quitan son los que van de los 90 a los 95. O sea, que ves tú lo que me preocupa a mí, ¿no? Y el tío estuvo hasta el último día de su vida, estuvo fumando. Pero, sano, fuerte como un roble. Y no se estaba de nada, ¿eh? Fumando unos habanos, Montecristo. Así de grandes. 2 cada día. Uno después de almorzar, otro después de cenar. ¿Whisky? Bueno, podían caer perfectamente 3 botellas a la semana. Pero un whisky no cualquiera, ¿eh? Whisky premium, de calidad. Macallan, edición limitada. Y bueno, los festivales de comer que se pegaba el tío, las mariscadas, centollos, percebes, bogavantes. No falta de nada. Claro, lo tuvimos que matar porque el cabrón nos estaba arruinando. Es humor negro. A mí me gusta bastante el humor negro, ¿eh? A lo mejor me paso. Tengo un amigo que el otro día me decía, hostia, Eduard, igual te pasas un poco, ¿no? Porque humor negro, bien, pero es que es muy negro, es que es negro. Y a mí eso me hizo reflexionar y me acordé de una historia que compartí con él. Y es la historia de la maratón. Conocéis, ¿no? La maratón, esta carrera que son 42 kilómetros y no sé cuánto, ¿verdad? Todo el mundo conoce una maratón, pero ¿sabéis por qué se llama maratón? Vamos a hacer un poco de historia. Siglo V antes de Cristo, la guerra entre los persas y los griegos. Los persas es lo que ahora es Irán, querían invadir Grecia. Hubo una batalla especialmente sangrienta, la batalla de Maratón, en la ciudad griega de Maratón. Y después de mucho tiempo de peleas, finalmente los griegos consiguieron expulsar a los persas de la ciudad de Maratón. Fue una victoria histórica, una victoria simbólica. Y dice la leyenda que el soldado griego Filipides recorrió los 42 kilómetros y 195 metros que separaban la ciudad de Maratón de la capital, Atenas. Llegó allí, anunció la buena noticia y se desplomó. Murió de puro agotamiento. Grecia, temperaturas altísimas, 42 kilómetros, sudando. Y claro, murió de pura deshidratación. Bien, pues le estaba comentando esto a mi amigo, que me comentó lo del humor negro, y le dije, mira, todo este sudor de Filipides no es nada con lo que me sudan los cojones lo que tú me digas. Bueno, este va duro. Venga, va, para el siguiente se lo dejo escoger a ustedes. ¿Vale? El próximo chiste lo escogéis vosotros. ¿Sí? Un chiste corto. A ver, tengo de perritos, de amor o de Mercadona. Chiste corto, ¿de qué queréis? ¿Perrito? No, Mercadona, perrito. Perrito. Bueno,
Ayer le hice el amor a un perrito en el Mercadona. Pensabais que lo podíais escoger vosotros, pero no, ¿eh? Bueno, en fin, no es verdad, ¿eh? No me gusta hacer el amor con perros, no me gustan los perros, de hecho todos los perros me parecen los hijos de puta. Me caen mal, pero sé que también les caigo yo mal, ¿eh? Porque todos me ladran, sea de la marca que sea, me ladran todos a mí. Sí que tengo un amigo que me comenta, normalmente me dice, oye, pero claro, hay unos perritos que hacen una obra social, porque entrenados acompañan a las personas ciegas. Sí, son los perros Lazarillo. Una pregunta. ¿A los perros estos que acompañan a las personas ciegas, quién les recoge la mierda? Porque, claro, yo me imagino, pobret meu, a la persona esta ciega que va con el bastón, y entonces ¿qué hace? Va palpando así la mierda para recoger, porque habrá algún perro cabrón que irá chutando la mierda para putearlo. O el perro que es muy inteligente y entonces pues aprovecha la situación, aprovecha la caca para dejarle un mensajito en braille al dueño. Y el tío dice, a ver, ¿qué dice? Dice que me aprecia mucho, pero que este pienso hacendado es una puta mierda. En fin, los perros lazarillos. Bueno, me voy a ir despidiendo y hemos dejado lo mejor para el final. Vamos a hacer el chiste del minuto, es el último chiste. Es un chiste para el que voy a necesitar colaboración de un voluntario. Es un chiste que necesito que dure exactamente 1 minuto. Y para ello necesito... ¿Cómo te llamas tú? Olga. Bueno, siempre preguntas a las guapas, ¿no? Olga, ¿me puedes ayudar? Vale, mira, es muy fácil. Tenemos que hacer que este chiste dure 1 minuto, ¿vale? Necesito que cuentes mentalmente de 60 para 0. 60, 59, ¿sí? Y entonces yo cada vez que te señale, tú tienes que decir en voz alta por qué número vas. ¿Sí, Olga? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Hacemos una prueba, ¿de acuerdo? Vale, empieza ya. El otro día fui a la piscina y no me pude bañar porque estaba vacía. 53. Más alto. 53. Vale, perfecto. Y entonces, bueno, pues me fui a mi casa y nada, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo Netflix o me voy a dormir? 47. Sí, ¿no? Fácil. ¿Vale? ¿Vamos ya al chiste definitivo? ¿Sí? ¿De 1 minuto? Vale. ¿Preparada? Empieza. El otro día estaba con mi tío. Mi tío es un tío guay. Lo que pasa es que ahora ya se está haciendo mayor. De hecho, él nació en 1952. Lo cual, no sé más o menos cuántos años son, pero seguro que son más de... 48. Sí, ¿no? Que el tío, sin venir a cuento, coge y me dice, Eduard, ¿tú cuando ibas al instituto, con cuántas tías tuviste sexo? Digo, hostia, tío, pues no lo sé, pero más o menos serán unas... 37. Lo cual es mentira, es absolutamente mentira. Vamos, ni de coña. De hecho, si tuviera que contar con cuántas tías he tenido sexo a lo largo de mi vida, el número no sería superior a... Espera. Ay. Es triste. ¡Correcto! Gracias, Olga. Gracias a todo el mundo. Buena nit.